Papá, ¿conoces bien el Partido Comunista? El partido es muy malvado, pero sigue prevaleciendo y nadie se atreve a bloquearlo. ¿Significa eso que podrá sostener su régimen para siempre? Cuando el Señor Jesús se apareció para obrar, el régimen romano se opuso a él con dureza y lo condenó. ¿No acabó ese gobierno tan sólido destruido por la plaga que le envió Dios? Sean cuales sean las fuerzas del mundo, si se oponen a Dios y obran contra Él, Dios las destruirá sin dudar. Nosotros no podemos defender el poder, y menos el poder maligno, porque Dios lo gobierna todo, y perecerán los que se opongan a Él. Papá, aunque comprendamos la perversidad del partido, no podemos comprender su naturaleza diabólica. ¿Por qué se opone a Dios de manera tan demencial, lo condena y hace daño a su pueblo elegido? Hace mucho tiempo, el Señor Jesús dijo en la Biblia: esta generación es una generación perversa. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. La Biblia también dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Por qué se opone el Partido Comunista de China a la Iglesia de Dios Todopoderoso y la condena tan duramente? Tal vez lo que teme es que el pueblo chino acepte a Dios Todopoderoso y regrese a Él. Que todos los pueblos acepten la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Que se proclamen y difundan por el mundo todas las verdades expresadas por Dios Todopoderoso. Y que se cumpla su voluntad en toda la tierra. Con esto se demuestra que lo que más teme el Partido Comunista de China es la verdad y la aparición y obra de Dios. La luz verdadera que sale para iluminar a la humanidad en las tinieblas. Pues como bien sabe, una vez que se proclame la palabra de Dios Todopoderoso, seguro que muchos aceptarán su obra en los últimos días. Por eso el Partido Comunista reprime y persigue a quienes siguen a Dios Todopoderoso. El Partido Comunista de China obra contra el cielo de manera tan perversa que es enemigo de Dios, de la verdad y de la justicia. Papá, tú defiendes al Partido Comunista y estás de su lado en su oposición a Dios y en la persecución de su pueblo. Es un pecado que ofende el carácter de Dios y recibirá su castigo. Todos los que se oponen a Dios y obran contra Él están condenados a la destrucción y al infierno. Papá, tienes que entenderlo. Yi, ya conoces las principales causas de la represión y persecución del Partido Comunista de China a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Yo ya sabía que la persecución a la Iglesia de Dios Todopoderoso se debía a la aparición y obra de Cristo para salvar a la humanidad en los últimos días. Es que es demasiado influyente el libro, la palabra manifestada en carne. Si el partido no hubiera decidido reprimir y prohibir la Iglesia, mucha gente habría aceptado a Dios Todopoderoso. Con consecuencias desastrosas. Eso lo entiende cualquier persona. Sin embargo, no creo en eso que has dicho de que iremos al infierno por oponernos a Dios. ¿Quién sabe dónde está el infierno? ¿Cómo es? Ni siquiera sé si Dios existe en realidad. No reconozco que exista. ¿Dónde está Dios? ¿Quién lo ha visto? Si Dios Todopoderoso es el Dios verdadero, ¿por qué no ha aniquilado al Partido Comunista de China? Que lo condena y ataca terriblemente. Si Dios revela su omnipotencia y destruye al Partido Comunista, entonces es el Dios verdadero. La humanidad tendría que admitir que Dios Todopoderoso es el Dios verdadero, y hasta el Partido Comunista tendría que postrarse ante él. ¿Quién se atrevería a oponerse? ¿Pero qué ha pasado en realidad? Que la policía del Partido Comunista de China detiene a los que creen en Dios. A muchos los han encarcelado, los han torturado y los han mutilado. Y a otros muchos los han matado. ¿Y los ha salvado vuestro Dios? Así como vamos a creer que el Dios en el que creéis es el verdadero. No os entiendo en absoluto. ¿Es verdadero o falso ese Dios en el que creéis? Me temo que ni siquiera vosotros lo sabéis. ¿Acaso es que sois tontos? ¿En qué os basáis para decir que el Dios en el que creéis es el verdadero? ¿Me lo podéis explicar, por favor? Papá, tú eres una persona experimentada. Respecto a la existencia y el dominio de Dios, ¿de verdad no sabes nada? Desde la creación del mundo,
Dios ha realizado 3 etapas de su obra de salvación de la humanidad. En Israel y Judea llevó a cabo las obras de la era de la ley y la era de la gracia. En esas 2 etapas de su obra, muchas de sus palabras fueron expresadas por los profetas y plasmadas en la Santa Biblia. Toda la verdad expresada por Dios encarnado en los últimos días para purificar y salvar a la humanidad quedó recogida en la palabra manifestada en carne. Durante las 3 etapas, Dios se ha encarnado 2 veces para realizar su obra. La primera vez, Dios se encarnó en el Señor Jesús, crucificado por culminar la obra de redención, lo que impresionó a todo el mundo. El Evangelio de Cristo se ha extendido por todo el mundo, todos lo conocemos. El cristianismo ha fundado iglesias en todos los países. Muchísima gente cree en el cristianismo. En los últimos días, Dios se ha encarnado en Dios Todopoderoso y realizado su obra de juicio, impresionando a todos. Se proclama y se da fe al conjunto de la humanidad de la palabra manifestada en carne expresada por Dios Todopoderoso. Los que aman la verdad y buscan la aparición y obra de Dios han oído su voz al leer la Biblia y la palabra manifestada en carne. Han acreditado la existencia y el dominio de Dios porque han visto su aparición y obra. Papá, puesto que no sabes si Dios existe, ¿por qué no buscas y estudias su obra? Después de toda una vida, incluso muchos incrédulos pueden llegar a deducir sabias palabras como Dios dirá, Dios está arriba, y el hombre propone y Dios dispone. Todo el que tiene conciencia admite el castigo. Aunque el hombre no vea a Dios, sabe sintetizar estas sabias palabras. Puede razonar plenamente la existencia y el dominio de Dios. Quienes solo quieren dinero y lo llevan cerca del corazón, no procuran estudiar la aparición y obra de Dios. No tienen ojos más que para el dinero, la fama y los beneficios. Consideran el estatus y el poder por encima de todo. La Biblia señala que solo los necios dicen que no hay Dios. Te puedo poner un ejemplo. Todas las naciones y razas que se han opuesto a Dios han acabado aniquiladas por Él. ¿En qué te basas para decir eso? Que no me he dado cuenta yo de los hechos. ¿Me los puedes contar? Y luego me contarás cuándo acabará destruido el Partido Comunista. Cuando destruya al Partido Comunista, creeré en Dios. Papá tiene razón en lo que dice. Si Dios destruye el Partido Comunista para que los chinos vivan bien, yo también creeré. Mamá. Venga, vamos a comer. Ya está todo listo. Charlaremos en la mesa. Vamos, papá. Aunque eres del Partido Comunista de China y ateo, ¿no crees en la voluntad del cielo? ¿No admites que el destino de una persona determina su vida? ¿Tampoco admites que se cosecha aquello que se siembra? Esto basta para demostrar que Dios gobierna el mundo y a la humanidad. Desde siempre, Dios ha destruido las naciones y razas que se han opuesto a Él. A Dios le resulta muy sencillo aniquilar una nación o raza. Cuando obró el Señor Jesús, los líderes judíos se aliaron con el gobierno romano para crucificarlo. Dios castigó a Israel 70 años después del Señor Jesús. Israel dejó de existir y murieron muchos judíos. También Roma se opuso a Dios y persiguió a los cristianos durante 300 años. El Imperio Romano recibió su castigo. Dios lo destruyó. La historia nos dice que quienes se han opuesto a Dios han provocado su propia destrucción. Dios ha tenido que castigarlos y destruirlos. El Partido Comunista de China detiene y mata a cristianos desde que subió al poder. La aparición de Cristo de los últimos días para obrar en China se ha encontrado con una oposición brutal del gobierno del Partido Comunista. Inició una gran represión contra la Iglesia de Dios Todopoderoso, buscando a Cristo y persiguiendo al pueblo elegido de Dios. Se inventó rumores para difamar a la Iglesia de Dios Todopoderoso, para conseguir que el pueblo renegara de Dios y lo marginara, acabando con la oportunidad de recibir la salvación, arrastrando a la gente al castigo del infierno. Hace mucho tiempo que los innumerables actos de oposición a Dios y las maldades del Partido Comunista de China exasperan el carácter de Dios. Cuando concluya la obra del juicio de Dios, Dios enviará desastres que destruirán las fuerzas malignas de Satanás y destruirán el Partido Comunista, un régimen satánico que se opone a Dios para evidenciar su carácter justo e inviolable. Dios Todopoderoso dice:
Donde quiera aparece la encarnación, el enemigo es destruido en dicho lugar. China es la primera en ser aniquilada, en ser devastada por la mano de Dios. Él no le da en absoluto cuartel a China. Quien resiste la obra de Dios será enviado al infierno. Cualquier país que lo haga será destruido. Cualquier nación que se levante para oponerse a la obra de Dios será barrida de esta tierra y dejará de existir. Se cumplirán todas las palabras de Dios. El Partido Comunista de China se ha opuesto a él, ha hecho daño a tantos creyentes, que le ha acarreado calamidades al pueblo chino. ¿Cómo Dios no lo va a maldecir y aniquilar? Cierto. Mira los desastres que cada vez más sufre China. Son castigos por oponerse a Dios. Papá, deja de obedecer al gobierno en su oposición a Dios. Como dice el refrán, la culminación de la injusticia es la perdición. Cuando llegue la catástrofe que destruirá al Partido Comunista de China, será tarde para lamentarse. Dios Todopoderoso dice: mi misericordia es para los que me aman y se niegan a sí mismos. Y el castigo traído sobre los malvados es una prueba de mi justo carácter y, más aún, testimonio de mi ira. Cuando llegue el desastre, el hambre y la peste caerán sobre todos aquellos que se oponen a mí y llorarán. Si la humanidad desea tener un buen destino, si un país desea un buen destino, entonces el hombre debe postrarse a Dios para adorarle, arrepentirse y confesar delante de él. Si no, la suerte y el destino del hombre acabarán inevitablemente en catástrofe. Papá, mamá, la palabra de Dios Todopoderoso es muy clara. Solo si cree en Dios y lo adora, la humanidad podrá recibir su cuidado y protección y sobrevivir a la gran catástrofe. Basta. Me estás predicando el Evangelio. Soy del Partido Comunista, ateo. Jamás podré creer en Dios. La teoría del Partido Comunista sigue siendo la más práctica. Obedeciendo al partido se puede llegar a funcionario, ejercer el poder y enriquecerse. Se consigue estatus y prosperidad terrenal. Eso es la felicidad. Los que creéis en Dios siempre tenéis que estar huyendo y escondiéndoos como ladrones. Os pueden perseguir y encarcelar. ¿Qué clase de felicidad puede haber en eso? Yo solo vivo el día a día. No me importa lo que pase cuando muera. La muerte es el fin. China es el reino del Partido Comunista. Si crees en Dios, el Partido Comunista te aniquilará. Yo creo en el partido. Cual el tiempo, tal el tiento. Por eso me opongo a que creáis en Dios Todopoderoso. Venga, no habléis tanto. Es genial estar juntos. Mirad toda la comida que he preparado. Así que venga, dejad de hablar y a comer.